Niña y adolescente, sigue en el estudio la abogada Leila de Augusto. Llegan preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. ¿Cómo no? El señor Sebastián, ¿cuál es la pena para los pederastas y pedófilos? Bueno, una vez comprobado el delito, pues el tribunal que esté conociendo de la causa puede establecer o la pena máxima, que en este país son 30 años, o dependiendo de las circunstancias, pues el tribunal penal será el encargado de establecer cuál es la pena para eso. ¿Ok? Y si es padre, si es el padre quien ejerce el abuso sexual, inmediatamente separado del entorno del niño. También nos escribe la señora Anastasia Colen. Buen día. ¿Dónde denunciar el abuso a un niño? El órgano primario para denunciar cualquier tipo de abuso o violencia contra los niños es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Existe uno por cada municipio, ¿ok? En cada municipio, Libertador, Sucre, Chacao, tenemos un Consejo de Protección y ellos son el órgano encargado de recibir de primera mano la denuncia y luego hacer la notificación al Ministerio Público o en todo caso remitir a otro órgano que corresponda. Pero el Consejo de Protección es el encargado. ¿Qué pasa una vez que se acude a poner la denuncia? Este niño tiene que ser sometido a pruebas físicas, pruebas psicológicas también, el entorno familiar, digamos que denuncia a un vecino. ¿Qué pasa si hay hermetismo en la familia y bueno, no están de acuerdo con la denuncia? Ok, ¿qué pasa en esa situación? Denuncia al vecino. El Consejo de Protección está obligado a investigar cuáles son las circunstancias que están pasando allí, ¿ok? El niño debe expresar su opinión con respecto a los hechos cuando el Consejo de Protección así lo solicite y en caso de generarse algún tipo de lesión, este niño debe ser llevado a medicatura forense para realizar los exámenes necesarios que comprueben o no que ha sucedido o el hecho que está siendo denunciado. ¿Okay? Abogada, la alienación parental también es un tipo de violencia. Vamos a Sí, explicarle a nuestros televidentes. Sí, ya dijo que sí. ¿Por qué? correcto. ¿Por qué la alienación parental es un tipo de violencia? ¿Qué pasa? Se da cuando una pareja se divorcia, se separa, ¿ok? Hay uno de los padres que empieza a ejercer una cantidad de actos psicológicos en el niño. ¿Qué quiero decir con esto? Empieza a poner al niño en contra de la mamá, para decirlo en términos fáciles, o en contra del papá. Tu mamá es mala, tu papá dice esto, y empieza a generar una cantidad de estados psicológicos en el niño que hace que este niño rechace a su mamá. Incluso es tanta la manipulación que el niño puede no recordar momentos bonitos o puede creer que sucedieron momentos no tan bonitos o momentos feos. Es todo un proceso psicológico un poco difícil de probar, pero con la ayuda de un personal psiquiátrico, psicológico, podemos demostrar en algún proceso de separación que existe una alienación parental. De hecho, tenemos bibliografía internacional que habla sobre este proceso. En Venezuela no es muy conocido en estos términos que lo estoy diciendo. De hecho, la LOMNA no lo establece así, pero las personas que hemos estudiado un poco más allá en el tema de la separación o qué pasa en la familia cuando hay una ruptura, nos hemos encontrado con muchos niños alienados que hablan de su mamá o de su papá de forma despectiva, los rechaza, se ponen incluso en la posición del adulto para comportarse y confrontar al padre o a la madre. Ya usted mencionaba que en Venezuela, bueno, quizás en este tema no estamos muy adelantados, pero en estos casos que son de estudio fuera de nuestras fronteras, ¿qué ocurre con la persona que ejerce la alienación parental? Más allá de que me imagino que se restituyen los derechos de este padre que fue apartado del niño y puede volver a las visitas, ¿qué pasa con esta madre o este padre que puso al niño en contra? Ok, este padre o esta madre va a tener un proceso, ok, se tiene que ir a un consejo de protección o a incluso el Ministerio Público, donde se le van a establecer sanciones por violencia psicológica. Esta violencia, esta alienación puede llegar incluso a llevar al niño a maltratarse, a atentar contra él, a hacerse daño. Entonces, dependiendo de la situación, este padre puede enfrentar un proceso judicial y, una vez comprobados los hechos, pues la sanción que el código tipifique con respecto a esa lesión o a esa circunstancia que sucedió.
Hay muchos padres que, bueno, han tenido que salir del país a trabajar, dejan a los niños al cuidado de abuelos, de tíos, de primos, de amigos. ¿Esto ha influido en el aumento en las cifras de niños maltratados? ¿Esto se ha estudiado? Sí, sí. El hecho de que tengamos en este momento una alta migración ha generado un alto índice de violencia. Sobre todo hemos visto mucha violencia sexual, hemos visto mucho abandono de los niños, abandono no solamente es dejarlo con la vecina, solo o en la calle, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de alimentación, de educación. Esta migración ha afectado muchísimo porque lamentablemente el padre que se va no hace el proceso necesario para dejar al niño de una forma establecida. Por ejemplo, si te vas a retirar del país, te deberías asistir a los tribunales de protección y solicitar una figura que se llama colocación familiar. ¿Qué es la colocación familiar? La colocación familiar es una familia, como bien lo dice, que está registrada en un registro que el tribunal debe llevar, y este niño va a quedar a resguardo de esta familia, que incluso puede ser familia de él, pueden ser unos tíos, pueden ser unos abuelos. Y esto lo tienen que hacer los padres antes de irse. Antes de irse. Para cualquier trámite. Para cualquier trámite. Antes de irse deben ante el Tribunal de Protección solicitar o dejar establecida la colocación familiar, porque incluso esto permite que el niño pueda salir del territorio nacional, pueda moverse dentro del territorio nacional sin la necesidad de la traba del permiso de viaje, que es otra figura que se maneja o que se limita cuando el padre y la madre no se encuentran en el país. Ya debemos finalizar, abogada, pero ¿qué nos hace falta en Venezuela? ¿Campañas informativas? ¿Cuál es ese vacío que a lo mejor usted ve? Que bueno, que podemos hoy quizás hacer un llamado en pro de estos niños y adolescentes que son maltratados. Correcto. La norma nos dice que el Estado, la familia y la sociedad somos corresponsables de garantizar los derechos y los derechos de los niños y adolescentes. ¿Qué nos falta? Nos falta difusión, nos falta políticas públicas, nos falta trabajo de la sociedad, nos falta llevar como más, yo incluso el tema de los derechos lo tomaría como una materia a incluir en el pensum educativo, porque el niño tiene que saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, a dónde debo acudir cuando estoy siendo maltratado. Yo creo que falta incluir un poco más eso e informar a la comunidad, a la sociedad, cuáles son los organismos que existen, cómo funcionan y cómo nos pueden apoyar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Conversé con la abogada Leila de Augusto, hoy que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. A usted, gracias.